Yo me gradué de contaduría en Venezuela y ¿qué hago yo haciendo cejas? Claro. Una locura. O sea, al principio yo acercarme a una mujer y medirle el rostro para marcarle las cejas, o sea, me daba pena. Uno no está pensando en, bueno, yo puedo trabajar y el trabajo es digno, pero no quiero hacerlo toda la vida, cumplirle el sueño a otro. A mí me daban como $6. Y cuando me llegó ese dinero, yo dije, o sea, ¿es real esto? O sea, de verdad que sí, $6, pero aunque fuera un poquito, uno decía, es real, o sea, sí de verdad se puede hacer dinero. Es como que el negocio que tiene la capacidad de ilusionarte en un día, el otro día quitarte toda la ilusión, porque así me pasó a mí. Yo me ilusioné y dije, wow, y al siguiente día eso, todo se perdió. Lo que pasa es que uno, cuando inicia en esto, uno ya hace planes con la plata que no ha ganado. La gente cree que la pérdida es el enemigo y realmente la pérdida no es el enemigo. El enemigo es la historia que te cuenta tu cerebro cuando ve una pérdida. Hola y gracias por llegar hasta aquí. Antes de que continúes viendo este episodio, te quiero pedir un favor muy sencillo. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle un me gusta y comentar. Nos hemos dado cuenta que más del 90% de las personas que ven nuestros episodios aún no están suscritos, quizás se les olvida. Y solo quiero recordarte esto porque nos ayuda a la expansión de este proyecto. Así que gracias por estar hasta aquí y disfruta el episodio. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí por el canal de Tras el Trading, y el día de hoy tengo un invitado especial, Jan Talero. ¿Cómo estás, mi hermano? Muchísimas gracias por la invitación, bastante bien, de verdad que no van a creer, pero uno de los primeros canales de trading que yo vi cuando inicié esto, pues por ahí como en el 2018, 2019, fue tu canal, porque te habían como filtrado el curso y justamente tú lo subiste gratis a YouTube, y de ahí fue que como que tuve todas las bases, las partes inicial cuando inicié esto del trading. Entonces fue una locura que ya después de 4 o 5 años, imagínate, me invitas a un podcast. No, y yo no sabía eso, me lo cuentas ahorita detrás de cámaras y me pareció interesante porque la historia con ese del curso yo le he contado también varias veces, y fue que me piratearon y al último dije, bueno, pues igual están viendo el curso gratis. Claro. Entonces hablé con los chicos del canal de Telegram donde se desfiltró y le dije, venga, yo lo subo a YouTube, publique mi canal y se ve mejor calidad, porque creo que las grabaciones pirateadas no tenían una calidad tan buena. Sí, y fíjate que a mí justamente también me pasó lo mismo y yo me acordé de lo que tú dijiste. O sea, a mí me piratearon un intensivo que yo hice y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Lo subí gratis a YouTube. Claro. Es que yo pienso que no hay publicidad mala. Y a mí me molestó mucho en ese entonces. Estaba empezando incluso en redes, ni siquiera tenía seguidores. Yo creo que a mí en Instagram entonces me seguía mi mamá, mi papá y por ahí mis hermanos. No había mucha gente que me siguiera. Y de repente fue más como el voz a voz de esos alumnos que están en ese primer curso que se pirateó. De esa gente que llegó porque el amigo lo recomendó y así. Entonces cuando se piratea, yo digo, hombre, que cómo son tan abusivos. Claro, sí. Pero en general sí fue algo muy bueno. Ya cuando se filtró en YouTube, ahí fue cuando empezó a crecer mi canal rápido. Incluso yo creo que la monetización de YouTube fue en menos de un mes. Que eso normalmente toma tiempo mientras uno crece un canal. Sí, claro, no, obvio, sí. Entonces, pues bueno, gracias por haber aprendido ahí Sí, no, más bien gracias a ti por subir el curso. Sí. Jan, cuéntanos, yo sé que esto lo has hablado mucho en diferentes podcasts, va obviamente a ver las redes sociales de Jan en la descripción. Jan, a ver que estuviste en podcast con Orion, con Neoma, con varias empresas de fondeo, pero creo que nos sales un poquitico así en resumen. ¿Quién es Jan? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde vienes? Así como para que la gente entienda un poquito el contexto de quién eres. Bueno, mira, yo soy de Venezuela, ¿sí? Yo decidí emigrar acá a Colombia, obviamente pues con la mentalidad de buscar un mejor futuro, porque pues el país está bastante complicado. Aquí en Venezuela, aquí en Colombia cuando llegué, pues empecé con trabajos tradicionales, que sí, vendiendo seguros esenciales, trabajé en la parte de la belleza como micropigmentador. Pero pues realmente no era lo que yo quería. Entonces pues ahí fue donde conocí el mundo del trading a través de una multinivel, ¿sí? Una empresa muy reconocida, no sé si todavía se llama Ayan. Sí. Sí, yo creo que la mayoría empezó por ahí, y con binarias de paso, ¿sí? Sí. Pero entonces pues obviamente no me gustaron las binarias, sentí que fue una locura, como un casino, y decidí buscar ya dedicarme más a Forex. Claro. Y a partir de ahí pues empecé, pues realmente
la gente no entiende que el trading creen que es solamente ganar dinero, pero gracias al trading realmente he cambiado mi vida, mis pensamientos, mis hábitos, o sea, he cambiado totalmente como ser humano. O sea, la persona que era hace 5 años no es la misma que es ahora, porque el trading me llevó a evolucionar. O sea, y eso creo que es una de las cosas más importantes. Si algo que hay que agradecerle a IM y esos multiniveles es que agarró más popularidad el trading en ese entonces. Hay muchos que dicen, no, pero es que yo me sentí estafado, una cosa, la otra, o definitivamente pues el multinivel, pero yo agradezco eso porque se empezó a dar a conocer y creo que aquí en Latinoamérica Colombia es de los fuertes en cuanto al trading, ha agarrado mucha popularidad en los últimos años y eso para nosotros que tenemos comunidad, que hacemos trading, pues ha sido bastante bueno. Es que gracias a Market Life que conocí, o sea, quizás no Forex, pero sí conocí como que había un mundo más allá. Exacto. Y que antiguamente yo no sabía, por lo menos en Venezuela nunca vi nada sobre trading, nada. O sea, yo en Venezuela trabajaba en la parte de contabilidad. Entonces, pues, obviamente, nada que ver. Cuando llegó esta empresa, pues, obviamente siempre uno tiene que buscarle algo bueno a las cosas. Sí. Y pues, obviamente, a esa empresa sí te enseñaba quizás de crecimiento personal, de liderazgo, porque tenías que tratar de tener un equipo. Y eso, pues, fue una de las cosas que me ayudó. Sí, de hecho, cuando estuve en Medellín el mes pasado, en un evento que me invitaron, justamente están varios de Venezuela, traders, amigos. Yo tengo muchos que me siguen de Venezuela y amigos traders así como tú, que son venezolanos. Y también empezaron con ese tema del IML o del Network Marketing. Y hoy en día fue gracias a esos que pudieron crecer sus comunidades, de hecho. Porque pues descubrieron que tenían como el talento de enseñar y gente empezó a seguirlos de manera muy orgánica, que es hasta mejor para mi punto de vista. Mejor. Entonces muy bueno eso que se expandió, digamos, todo este tema del trading por los multiniveles. Sí. ¿De qué parte de Venezuela eres? Yo soy de Caracas, sí. Caracas. Normalmente yo vivía en Caracas, mi mamá es de Valencia, sí, Caracas y Valencia, y yo me la pasaba en la capital y en Valencia. Yo cuando trabajaba en la parte de Valencia porque Valencia en Venezuela es la zona industrial, sí, donde están casi la mayoría de las empresas, y ahí donde yo trabajaba en el área de la contabilidad. ¿Y cómo fue esa vida antes de todo el trading allá en Venezuela? Pues sinceramente, pues en Venezuela yo estaba bastante bien porque yo tenía un buen empleo. O sea, el empleo donde yo estaba, mira, yo tenía transporte que me llevaba de la casa al empleo, tanto como me llevaba, me traía, me daban desayuno, almuerzo, si tenía horas extra me daban cena. O sea, me pagaban bastante bien. Pero pues obviamente, ¿qué pasa? El país venía en declive y tantos problemas por ahí como en el del 2017, que hubieron muchos muertos de estudiantes, muchas cosas feas. Entonces dije, no, o sea, realmente yo tengo que buscar la forma de salir de aquí y por eso decidí emigrar para acá. Y que emigrar no es fácil, ¿no? Yo te lo digo desde mi experiencia, como cuando niño, mi papá trabajaba como escolta en Halliburton, que es una petrolera. Y en ese entonces trabajar con una petrolera y más americana era más fácil. Estoy hablando de 1999 por ahí. Claro. Era más fácil sacar la visa americana. Él sacó la visa para él, para nosotros, y nos fuimos a Estados Unidos a el sueño americano. Claro. Y pude ver desde la parte de niño. Yo viví desde los 7 años hasta los 14 más o menos allá. Y yo supe lo que a mis papás les tocó difícil en todo el tema de emigrar. No es como que llegó a un país nuevo y venga, tengo incluso esta carrera o estos conocimientos y no es empezar de cero. Que yo digo que una cosa es ser turista y otra cosa es ser emigrante. Sí. Vamos totalmente diferentes. Tú vas de turismo a Estados Unidos y una belleza, pero vas de emigrante y es otra cosa. Totalmente. Igual acá. Totalmente. Y cuando llegaste a Colombia, encontrar trabajo fue muy difícil. Sí, es complicado. O sea, fue complicado. Pues por eso conseguí como vendiendo seguros exequiales, sí, puerta a puerta. Tú ibas vendiendo seguros exequiales puerta a puerta en Bucaramanga y nos llevaban los tratos ceros, los tratos más bajos porque eran como las personas más vulnerables y que tenían la capacidad de quizás comprar ese seguro. Y pues ahí fue donde empecé. Después trabajé como, eso se llama ayudante de una galería, los que llevan los colchones, los muebles y eso. Sí. Trabajé un tiempo ahí. O sea, fui como escalando en trabajo. Pero pues siempre yo venía con la mentalidad en Venezuela de que, o sea, yo quería crear algo, o sea, ser como emprendedor. No quería quedarme quizás dependiendo de un empleo o dependiendo de alguien. O sea, yo buscaba la manera de tratar de yo conseguir algo, pero después yo crear algo. Y así fue con lo de la micropigmentación. Aprendí la micropigmentación, pero después yo empecé a dar cursos, creé mi canal de YouTube de la micropigmentación, hacemos cejas, y o sea, fui una locura. Al
principio trabajé en spa, pero después yo trabajaba a domicilio. O sea, yo buscaba siempre como independizarme y tratar de hacerlo yo. O sea, ibas y hacías las cejas y... La micropigmentación, pestañas, o sea, todo eso. O sea, imagínate que yo decía... O sea, yo me gradué de contaduría en Venezuela y ¿qué hago yo haciendo cejas? Claro. Una locura. O sea, al principio yo acercarme a una mujer y medirle el rostro para marcarle las cejas, o sea, me daba pena, me daba miedo, porque, o sea, obviamente, o sea, ese contacto que uno tiene, entonces uno no, o sea, al principio totalmente con nervios, con pena, con todo, pero pues poco a poco uno se le va pasando eso y ya, pues haciendo cursos, fui a congresos, ya uno va aprendiendo y ya... Mi esposa tiene, de hecho, un salón de pestañas y cejas, entonces entiendo lo que es ese tema. Sí. Ella tuvo que ir a Bucaramanga. No sé si allá fue que aprendiste. No, pues yo fui a varios congresos acá ok. en Bogotá y aprendí de varias personas. Sí. Entonces ella empezó ahí también con el tema de las cejas, pestañas. Es raro ver a un hombre hacerlo, ¿no? Sí. Pero Pero bueno. fíjate que por lo menos la mujer le da más confianza que lo tiene un hombre muchas veces que lo tiene una mujer, porque el hombre sí tiende a ser como más delicado a la hora de tratarla. Claro. Y tiene mucho más cuidado. Claro. Entonces, pues siempre que yo tenía las clientes me decían que no, que se sentían bien, se sentían como más cómodas. Entonces... Y que hay un proceso que hacen con hilo. Sí. Y que eso les duele. O sea, ¿Ese se llama depilación hindú o la depilación con hilos? Sí. Exacto. Sí. A mí mi esposa para practicar los primeros meses, yo no, a mí no me vaya sí, con hilo. Pero yo ya había escuchado que eso dolía bastante. Pero pues lo bueno de eso es que como rompe el folículo piloso de raíz, dura más en salir. Y cada vez que te lo van depilando, el vellito va saliendo más finito. Con razón. No sale tan grueso. Entonces después cuando te depilan con hilo, te dura mucho más en que te salga. Wow. Y eso, yo recuerdo que también cuando empezó ella se demoraba una eternidad haciendo pestañas, por ejemplo. Sí. Ese tema a ti te dio duro Sí, claro. Yo me demoraba 4 horas, imagínate, con una clienta. Sí. Y porque es que eso es pelito por pelito. Pero pues ya uno va agarrando la agilidad y ya uno lo hacía en 1 hora y 40, 2 horas. Genial. Eso es algo que tú mencionaste ahorita, la palabra emprendimiento. Llegaste acá a Colombia, pero siempre tenías esa mentalidad de emprendimiento. Y creo que a los traders con los que yo hablo y amigos que tengo, algo que nos une es esa parte. Sí. Que uno no está pensando en, bueno, yo puedo trabajar y el trabajo es digno, pero no quiero hacerlo toda la vida, cumplirle el sueño a otro. Claro. Y eso es como que algo que nos une mucho, el tema de querer emprender. Cuando ya transicionas de bueno, haber empezado a conocer un poco el tema del multinivel y ya decides como que, bueno, que hay otro mundo, el trading puede ser una buena opción. ¿Qué fue lo que más como que te llamó para decir, yo creo que esto me puede ser algo para mí a futuro? ¿El dinero o qué fue en sí lo que más te motivó? Fíjate que cuando por lo menos hacías lo de las cejas, sí. Yo siempre tenía que depender de un cliente. O sea, cuando tú ofreces un servicio, depende de un cliente. Cierto. En el trading no dependemos de nadie. O sea, dependemos de nosotros mismos y de nuestra habilidad. Entonces, me gustó mucho eso, que era totalmente independiente, que solo necesitaría un computador, mis gráficas, y pues controlarme y respetar las reglas que yo me colocaba. Entonces, eso fue lo que más me gustó. Obviamente, si uno hace las cosas bien, pues el dinero viene detrás de eso. Pero al principio las personas entran al trading puramente por dinero, porque le pintan una vida de lujo muy hermosa, que eso se hace muy fácil. Pues realmente, si tienes el compromiso, quizás lo puedes lograr, pero si no, es muy complicado. Yo empecé de hecho así. A mí lo que más me motivó fue el dinero. Porque tuve una experiencia que me cautivó. Y la experiencia, no sé si la sabías, pero a mí un amigo me dijo, es que está este tema de hacer trading y invierta $1,000 y con eso le podemos sacar un buen dinero. Y el loco como a punta de eurodólar triplicó ese capital. Claro. Y yo quedé, wow, o sea, ¿eso sí se puede? Pues es que yo creo que eso le pasa a la mayoría cuando inicia. Bueno, a mí me pasó en el oro. Yo inicié como con $100 y lo llevé como a $500. Wow. O sea, y uno dice, eso es harto. Locura, sí. Y en aquel tiempo, 2019, era bastante. Y dices, esto es una locura. Claro, después lo perdí, quemé el dinero completamente el día siguiente. ¿Por qué? Porque pues no había gestión, no había nada. O sea, fue un momento donde el oro estaba en consolidación y cuando llegaba a un punto, compraba, cuando aquí vendía, compraba y cuando salió, dejé sin estado sin nada y me quemó la cuenta. Pero pues obviamente es eso, que yo creo que todo el mundo tiene como esa suerte de principiante, de dobla cuenta, de que comienza siempre ganando, y eso es lo que hace que la gente diga, esto es una belleza. Sí, de hecho es como que el negocio que tiene la capacidad de ilusionarte en un día y al otro día quitarte toda la ilusión, porque así me pasó a mí, yo me ilusioné y dije, wow, y al siguiente día todo se perdió. Sí. Entonces queda uno con la sensación de sí se puede. Esa experiencia es la que me llevó a mí en lo personal a decir,
aquí se puede hacer dinero. O sea, esa es una buena oportunidad para hacer lo que no hago de pronto en mi trabajo común. Entonces, imagínate. Es que tú sabes qué es lo que le pasa a los traders, que tienen 6, 7 años y nunca hacen ningún retiro. Pues obviamente sienten que esto es mentira, que no se puede. ¿Qué pasa? Cuando tú materializas así sea un retiro de $10, que tú haces un retiro así sea de $10 para comprarte algo, ya tu cerebro entiende que es real, que es verdad. Y eso hace que tú quizás puedas avanzar más en el trading. Pero yo escucho historias de personas que tienen 5, 6, 7 años y dicen, no, esto no se puede, nunca he hecho un retiro. Claro, pero o sea, créate una cuenta, no sé, de $100. Sí. Haz $10 y retira esos $10. Tú vas a ver que es real, que así se puede. Sí, y yo creo que esa experiencia de hacer un retiro, hacer algo, es lo que hace que tu trading cambie. Sí, y para mí eso fue como determinante. Yo creo que si eso no hubiera pasado, yo digo, no, eso, yo no le avanzo. Pero tenía que pasar. Es cuando yo inicié, yo pensaba muchas veces eso. Yo decía, ¿será que esto sí es real? Porque yo lo que hago es depositar y perderlo. Depositar y perderlo. ¿Será que sí es real? Que sí es verdad. Y creo que el primer retiro, yo lo conté, fue en una empresa de fondeo, que ya no está, ¿sí? Y era que ellos te pagaban un porcentaje, cuando tú pasabas a la primera y la segunda fase, cuando pasabas a la real, ellos te pagaban como un porcentaje muy chiquito de eso. Y eso a mí me daban como $6. Y cuando me llegó ese dinero, yo dije, o sea, ¿es real esto? O sea, de verdad que sí. O sea, hay dólares, pero aunque fuera un poquito, uno decía, es real. O sea, sí de verdad se puede hacer dinero. Y ya después, obviamente, cuando fui retirando y ya dije, no, o sea, obviamente cuando tú ya retiras $1,000, $2,000, $3,000, y tú dices, obviamente no hay empleo tradicional. O sea, hay un empleo, o sea, los empleos tradicionales te dan un monto mensual y tú sabes, bueno, voy a ganar esto mensual. Pero en el trading no hay un monto mensual. Sí, de acuerdo a tu capital, tú vas a poder generar 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000. O sea, yo he visto personas que, o sea, yo todavía no he retirado en un solo retiro $30,000, $40,000, pero yo he visto personas que lo han hecho y entonces uno dice, o sea, no hay monto. Lo que importa es el capital que tengas y obviamente la gestión que apliques. Sí, totalmente. Creo que ahí es donde va la diferencia. Tener el capital para hacer esos retiros. Y que también el trading tiene la capacidad de que si tú eres juicioso, tienes disciplina, aprendes una habilidad y te vuelves profesional en esto, puedes lograr lo que a muchos les costaría años en escalar para hacer un salario. Claro. Por ejemplo, digamos que cuando yo empecé, antes de todo el tema del trading, yo estaba estudiando despacho aeronáutico en Indoamericana acá en Bogotá. Y yo recuerdo que una de las cosas que a mí me bajó de la nube con una carrera es que la profesora estaba dándonos clases, ya estábamos, creo que en el último semestre. Y la pregunta del millón, bueno, ¿cuánto puedo aspirar a ganar? Claro. Ya saliendo, pagando mi licencia y toda la cuestión. Y recuerdo que en ese entonces acá en Colombia el salario de entrada era como $1,500,000 de pesos colombianos. Eso en la actualidad estamos hablando como de $350 por medio. Eso era, en ese entonces, pues para mí, que no tenían ni hijos ni nada, era un salariazo, pero yo me lo estaba haciendo en un call center. Entonces yo decía, no puede ser que yo esté estudiando esto, salga y me va a ganar $1,500,000. Entonces dije, bueno, vamos a darle la oportunidad de decir, ok, puede ser empezando, pero bueno, dentro de cuánto tiempo después de empezar, puedo aspirar a ganar de pronto 3 millones. Y ella nos decía, no, eso para llegar a esas cifras, mínimo tienes que tener unos 5 años de experiencia. Claro. Y eso para mí fue, no, yo no quiero esto. O sea, y no estoy incentivando si no les van a pagar eso en su carrera, no, sálganse. No, claro. Pero para mí en lo personal dije, no, yo no voy a esperar 5 años. En 5 años la inflación subió todo, ya 3 millones de pesos en la actualidad no es tanto como lo era hace, estoy hablando de 2013 por ahí, mucho antes. O sea, era ya hace años atrás y es como que 3 millones de pesos 5 años después no es lo mismo. Entonces la gente, para mí eso fue detonante y decir, yo no quiero hacer esta carrera o salir o de vengar de esto. Y ya cuando descubro el trading es como que, eso sí puedo llegar a hacerlo más rápido. 3 millones de pesos no está tan lejos de hacerlo en un mes y no en 5 años. Claro. Dependiendo de el capital que uno tenga. Sí, es que yo creo que, pues, la persona se tiene que sentir cómoda con lo que quiere en su vida, o sea, de acuerdo a lo que tú quieres en tu vida. Si tú quieres
tener un empleo y tener un ingreso fijo mensual, que no te estés moldeando en la cabeza de que quizás este mes sea diferente al otro, que siempre vas a tener fijo, pues está bien, no está mal. Pero si alguien que quiera obviamente algo diferente, que quiera quizás surgir o cambiar su vida, pues con un trabajo tradicional. O sea, mira, yo también saqué cuenta y dije, o sea, ¿cuánto puede ganar un contador? O sea, por más bueno un contador, ponte unos 4 o 5 millones de pesos. Ajá. O sea, ponte que sea muy bueno, porque yo he visto contadores que no ganan, yo creo que hasta 1.500.000 y 2 millones de casos. Y el que tiene mucho éxito, por ahí unos 10 millones de pesos. Sí. O sea, 10 millones de pesos son $3.000 en un challenge que uno se lo puede hacer en una semana. Sí. O sea, es totalmente diferente. Y pues, pero como te digo, o sea, es de acuerdo a lo que uno quiere en su vida. Si yo quiero estar tranquilo y quiero depender de un trabajo, bueno, está bien. Pero si quieres algo más, sí toca buscar algo que te genere más ingresos. Total. ¿Tú crees que el trading es para todo el mundo? ¿Qué opinas con eso? Pues el trading es, o sea, es una pregunta ambigua porque, o sea, puede ser para todo el mundo, pero también puede ser que no. Claro. O sea, todo el mundo puede tener la capacidad de aprender trading, pero no todo el mundo va a tener la capacidad de aceptar quizás las cosas que conlleva el trading. Claro. Como aceptar las pérdidas, como, no sé, como quizás tener diferentes hábitos, como cambiar creencias, porque si tú no tienes buena relación con el dinero, por más que tú hagas trading, pues el dinero no va a llegar a tu vida. Entonces, todo el mundo puede aprender trading, pero quizás no todo el mundo tenga la capacidad para hacerlo. Totalmente. ¿Cómo fue tu experiencia o la relación con el dinero, ya que lo mencionas? Sí, yo tuve que cambiar quizás varias creencias. Sí. Porque tenía una creencia que yo tenía que trabajar muy fuerte para poder tener dinero. Y mira que yo cuando trabajaba en Venezuela, yo trabajaba en la empresa horario de oficina de 7 a 4, pero me quedaba en horas extra y cuando llegaba a mi casa, o sea, yo siempre buscaba la forma de hacer algo más. Claro. Y cuando llegué a mi casa, yo arreglaba celulares, o sea, yo los desbloqueaba, los liberaba, les actualizaba el software, entonces llegaba a mi casa a trabajar eso, o sea, buscaba la forma porque decía, yo necesito para poder tener más dinero. Y no se trata de eso, o sea, no se trata de trabajar más, se trata de pensar mejor y tener mejores pensamientos. O sea, si tú tienes una buena idea, vas a poder tener más ingresos. O sea, no es trabajar más, sino tener mejores ideas. Eso lo apoyo 100%, porque no se trata de hacer muchas cosas, porque a veces hacer tanto también crea un margen de error. Sí. O sea, entre más, por ejemplo, yo me expongo al mercado. Si yo estoy metido en el gráfico todo el día, claro, tengo más exposición a perder que cuando simplemente me dedico unas horas, claro, que son pocas. En lo personal he visto eso y lo hago yo, y sé que en tu caso tú operas ciertas horas. Incluso cuando estábamos programando esta sesión, tú dijiste, mira, en la mañana yo opero de tal hora a tal hora, y yo dije, no, respetable, porque claro, si es tu disciplina o tu horario a trabajar, que nosotros, es nuestro trabajo, ¿no? A la final. Claro, sí. Pero no estás 24 horas ahí metido, la sesión de Londres, la sesión de Asia. A mí me pasó eso en mis inicios y creo que a muchos les pasa. Sí, a todos, a mí también. Sí, te pasaba que las trasnochadas de Londres. Yo me trasnochaba en Londres, pero y en el día parecía un zombie, o sea, no podía con mi vida. Sí, no. Yo descubrí que yo no sirvo para hacer sesiones nocturnas de Londres. No puedo. Yo me desgasto y... Exacto, no que nos mudemos para Europa. Sí, de forma. Sí, exacto. Envidio un poquito los que en Europa, porque claro, ellos sí tienen el horario. Creo que Londres es como a las 7 de la mañana y... Sí, que 8 o 9 más o menos. Exacto. Y Nueva York a las 2, 3 de la tarde. Imagínate. O sea, eso es un horario espectacular. Ahora, no sé si eso me daría pie para operar más, ¿no? Exacto, eso es lo que iba a decir. Puede ser a veces contraproducente, porque bueno, operé Londres, no me fue bien, me metí en Nueva York y entonces... Exacto. También puede ser un arma de doble filo. O sea que tú empezaste con capital real, ¿poco? Sí, cuando inicié comencé con capital real. Todavía como que no entendía lo de las empresas de fondeo, y ya después sí empecé con cuentas de $10,000 en fondeo. O sea, yo no me fui por la más grande. Yo fui con $10,000. ¿Por qué empezaste con tan pequeño? Porque pues obviamente nunca había manejado un capital de $10,000. Tenía que adaptar a mi mente quizás, porque o sea, no es lo mismo perder el 1% de 10,000. Claro. Bueno, sí. Todo el mundo dice, sí, el 1% es lo mismo en 10, en 100, sí. Es lo mismo el porcentaje. Obvio. Pero el monto no es lo mismo. Y el cerebro muchas veces no está adaptado para eso. Y claro, el 1% de 10,000 era $100. Quizás no me pegaba tanto, pero de 100,000 ya eran $1,000. Y cuando compré mi primera cuenta de 100,000, me pegó mucho y tuve que volver a bajar por una cuenta más abajo. Y eso lo estaba hablando el otro día en una sesión en vivo con la comunidad mía. Y yo les decía, y tú lo mencionaste ahorita casualmente, que muchas veces queremos empezar con lo más grande porque, claro, está el afán, sí, hay un leve sentimiento de avaricia
necesito el dinero, entonces vamos a empezar con la más grande. Y agarro, no sé, la más grande en una empresa puede ser que $200,000. Sí, 200. Promedio de costos son $1,000 por una cuenta de esas. Y agarran $1,000 que para la conversión acá en Latinoamérica es un buen monto. Sí. Y cuando empiezan a hacer la prueba, ya no, o sea, no la quieren perder. Empiezan ya como que en modo de conservadores, no quiero perder, exageradamente conservadores. Y se les vuelve un problema porque duran meses, quizás semanas, con una prueba con tal de no perderla. Pero eso que mencionas de empezaste con las pequeñas, yo lo hablaba el otro día con la comunidad y les decía, es preferible que si ustedes $50,000 de capital o 100,000 les causa un choque todavía, ¿por qué no empiezan con 5 cuentas de 10,000? Claro, de 10,000 mejor. Exacto, como que el monto más pequeño y te da más probabilidad de éxito a la final. Porque en cuanto a probabilidades, ¿cuál es la probabilidad de que quemes las 5? Claro. O sea, si las operas al tiempo, quizás tengas el 100% de la probabilidad de que las quemes. Que las quemes todas, claro. Pero si operas un día, de pronto otra, y las distribuyes, es más probable, siempre y cuando respetemos la gestión del riesgo, de que se logre el objetivo de fondearse y posteriormente a eso se hagan los retiros. Sí, es que yo no sé, yo comencé con la de 10,000 porque todavía no estaba mentalmente adaptado para eso, porque uno tiene que ir elevando el termostato financiero, ¿sí? Sí. Y si tú no lo elevas, o sea, yo conozco, obviamente, dependiendo del país, dependiendo de dónde estén viendo esto, porque en Europa, pues comenzar con una de 100,000 quizás no sea tan difícil. Sí, claro. Pero en Latinoamérica, no todo el mundo tiene para comprarse 5 cuentas de 100,000, ¿sí? Entonces, pues obviamente, mejor te compres 5 cuentas de 10,000 y que vaya escalando. Lo que pasa es que uno, cuando inician esto, uno ya hace planes con la plata que no ha ganado, ¿sí? Porque uno dice, tengo una cuenta de 100,000, hago 4%, son 4,000, ya con eso vivo relajado en Colombia. O sea, uno hace planes desde antes sin hacer... No, total. Yo recuerdo, ya que lo mencionas así, en una ocasión cuando estaba empezando, tengo un amigo que ya no hace trading como tal. Y él descubrió la estrategia, el santo grial. Y me dijo, mira, en las nóminas no agrícolas vamos a comprar en una sola cuenta. Y un buy stop. Un buy stop, sell stop y nos vamos a hacer. Y yo recuerdo que nuestra, como ilógica, ya haciendo cuentas de alegres de que vamos a hacer dinero, ya estábamos mirando el último Xbox, estábamos mirando, de hecho ya estábamos prácticamente... haciendo todos los planes. Exacto. Y llega el momento de esas nóminas no agrícolas y fue esas nóminas que... Para arriba te saca doble y quemamos la cuenta. Y eso fue como que... Esa fue una gran lección que hoy en día yo la recuerdo con mucha risa porque es como que estábamos tan emocionados en ese momento. Sale la noticia y tenga para arriba y para abajo y hasta luego cuenta. Mira, cuando yo estaba en mi inicio, no sé si tú viste una serie que se llamaba Gambito de Damas, una muchacha que juega ajedrez. Ok. Sí, y fue como campeona mundial y eso. Entonces ella se acostaba a dormir y ella durmiendo pensaba en el tablero y veía todas las posibles jugadas que podía tener el enemigo y ella. Entonces ella, pues, todas las posibles jugadas. Y yo digo que eso me pasa a mí. Yo cuando me acuesto veo todos los posibles escenarios de todas las estrategias que yo puedo aplicar y paso toda la noche en eso. O sea, esto puede hacer esto. Y así me la pasaba yo antes porque yo decía, no, si ya sé por qué me sacó en esto y me ponía a ver y esto y me ponía toda la noche en eso. O sea, es una locura porque obviamente el cerebro no descansa porque, o sea, ya está haciendo planes en cosas que no han pasado y eso es tanto bueno como malo porque así pasa muchas veces pasa que la gente compra una cuenta y ya tiene, o sea, ya no ha empezado, ya tiene miedo de perderla. Sí. O sea, ya le está diciendo a tu cerebro que la vas a perder. Inconscientemente le estás diciendo. Entonces, pues, eso. ¿Tú crees que yo pienso que muchas de estos personas que se ven afectadas por comprar una cuenta y ya tienen miedo de perder es como que algo que viene muchas veces de la infancia, no sé, situaciones, circunstancias por cualquiera que sea que afectan a tener esa mala relación con el dinero, con prosperar o con que les vaya bien? ¿Qué piensas tú como al respecto? Claro, de eso? Las creencias son importantes. O sea, y prácticamente cuando uno es joven, las creencias nos las inculcan nuestros padres, nuestra sociedad, el colegio, la universidad. Y si tú no tienes buenas creencias, ocurre eso. Pero ¿qué pasa con el trading? No solamente es las creencias. Sí. Es que la gente cree que la pérdida es el enemigo. Y realmente la pérdida no es el enemigo. El enemigo es la historia que te cuenta tu cerebro cuando ve una pérdida. ¿Y qué pasa? En el momento que tú tienes una pérdida, el cerebro o el cuerpo entra en un sistema de como protección, ¿sí? Y activa la amígdala
La amígdala es parte del sistema nervioso y también activa, no me acuerdo cómo es que se llama eso. Bueno, activa la amígdala y eso hace que tú inconscientemente empieces a tomar decisiones a lo loco, o sea, a sobreoperar, a meter más lotaje, a no aceptar la pérdida, ¿sí? El cortisol, o sea, sube el cortisol, activa la amígdala, sube el cortisol y eso realmente, la gente no entiende que cuando tú tienes un stop loss, no es que está mal, porque la gente piensa, no, está mal, lo hice mal, volví a retroceder, fracasé, no. Es que en ese momento tu sistema nervioso se activa. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer? Callar el sistema nervioso. Porque es que ni porque tú te hables bonito en ese momento, o sea, cuando está activa la amígdala y el cortisol está arriba, o sea, la visión se cierra, o sea, tú tienes visión, yo creo que menos, o sea, totalmente cerrada, ya tú ves el gráfico y como que, o sea, literalmente ves solo que lo que tú quieres ver, ya no estás viendo en grande. Por eso mismo, porque el sistema nervioso está activado. Entonces uno tiene que justo en ese momento empezar a callar el sistema nervioso. Sí, yo digo que incluso alejarse de la pantalla es uno de los primeros pasos que tienes que hacer. Claro, esto si tú eres un trader intradía y estás ahí en el gráfico. Pero si tú eres un trader swing, obviamente que tú dejas una operación, quizás la dejas programada, ves cada 4 horas, quizás no te afecta tanto. Claro. Obviamente, de acuerdo a cómo tú operes, va a ser quizás que se te active o no. Por lo menos la gente que hace trading algorítmica, que tiene un bot, o sea, no hay ninguna emoción. No. Porque él deja el bot y ya el bot es el que se encarga de hacer las cosas. Obviamente tiene que estar revisando para programarlo o ajustarlo, pero no hay emoción. Pero uno que está tradeando intradía, que está en el momento, cuando tú tienes un stop loss y el precio te saca y se va al TP, como me pasó justamente hoy, si tú no tienes control emocional en eso, o sea, tú quieres vengarte y quieres volver a entrar y volver a entrar y volver a entrar. Y yo creo que la gente, o sea, lo que quiero que se lleven es que aprendan a callar el sistema nervioso. Y hay muchas herramientas para callarlo. Por lo menos la respiración es una de ellas. Okay. O sea, cuando tú respiras, o sea, si tú respiras por la nariz y vuelves a inhalar automáticamente otra vez y botas por un largo tiempo, sí, o sea, que lo haga la gente para que vea como el cerebro, como que si te estuvieran poniendo un interruptor y te estuvieran apagando. O sea, ahí tú no estás hablando ni te estás diciendo, no, yo sí puedo, no. Automáticamente tuviste esto, haz eso y ya te resetea. Sí, entonces son cosas que tú tienes que hacer como trader, obviamente. Y yo creo que también la gente entienda, el trading es una profesión que nosotros día a día tenemos que estar, como quien dice, ayudándonos a nosotros mismos con herramientas como esa, como la respiración, como muchas otras, para que cuando sucedan este tipo de cosas no dañes una cuenta en un día. Y muchas veces también es entender que a veces hay que acudir a ayuda profesional. Claro. Yo por lo menos soy de los que poco hablo de psicotrading o psicología en mis redes porque no soy un profesional en psicología. Claro. O sea, hablo de mi experiencia y lo que podría hacer alguien, pero yo he tenido que decirle a alumnos incluso busque ayuda, o sea, busque ayuda en el buen sentido de la palabra profesional, porque pueden haber muchos factores. Pero este podcast se llama Tras el Trading, porque hay más allá muchas veces de solo sentarme y analizar y tengo la estrategia. O sea, hay muchos componentes o muchas cosas que construyeron mi carácter o mi persona, mis creencias y me llevan a tomar las decisiones que he tomado hasta la fecha. Entonces es momento, es tiempo donde uno tiene que, si estoy batallando todavía en mi carrera como trading, yo tengo que frenarme y decir, ¿será que necesito ayuda profesional? Sí, y que la gente no entiende que, o sea, el trading no es solo sentarte en el gráfico, o sea, incluso con la intención con la que tú inicies el día, ya eso determina tu resultado en el trading. O sea, con la intención con la que tú te sientes en el gráfico, ya eso determina quizás el resultado que vayas a tener en el día. O sea, el trading conlleva tantas cosas emocionales que por eso es que nosotros, o sea, la parte técnica se aprende un mes, 2 meses, o sea, pero lo que conlleva tú como ser humano cumplir esas reglas, esa parte técnica, es lo que tú tienes que día a día trabajar. Y si eres una persona que quizás te cuesta mucho más, pues tienes que ser consciente que tú tienes que aplicar más herramientas para que cuando te llegas a un stop loss no te pase eso. O sea, yo digo que el stop loss, lo que tú tienes que hacer o lo que le recomiendo a una persona es que
le den como un nombre, o sea, cambien la perspectiva, porque el stop loss no, o sea, como yo dije en un podcast, o sea, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a eso, o sea, no es el stop loss, sino el nombre que le das, o sea, no es que el stop loss es un perdí, retrocedí, perdí otra vez, no, es como que es parte de mi gasto operativo, estoy pagando la nómina, estoy pagando los impuestos, o sea, darle un nombre a eso, cámbiale la perspectiva a eso, para que no sé, tu cerebro no piense que es doloroso, sino que, bueno, es parte de esto. Sí. Lo que pasa es que es difícil muchas veces verlo cuando no es un negocio donde tú físicamente estás palpando algo, ¿no? Lo palpas, o estás ahí en un negocio, un local, y físicamente estás viendo, no, es que se dañó de pronto, tengo una panadería, es que se dañó este pan, o sea, es más fácil cuando uno lo ve físicamente. Pero sí, tiene mucho sentido y obviamente así es como se tiene que interpretar. Quiero hablar un poquito de estrategia, ¿sí? Quiero hablar de cómo operas tú, cómo te preparas tú en el día a día. ¿Cuál es tu estrategia? Y de pronto no hay que darle un nombre porque a mí a veces me preguntan, ¿cuál es tu estrategia? Yo solo analizo y uso estas herramientas para analizar y ejecuto. Pero ¿cómo es tu estrategia? ¿Cómo ves tú el mercado como tal? Fíjate que, o sea, yo me enfoco mucho, antiguamente traía mucho en un minuto, ¿sí? Pero hace mucho tiempo cambié eso y ya la temporalidad mínima que traigo es de 5, de 5 hacia arriba. Pero lo que hago día a día es veo cómo terminó la vela del día anterior. O sea, primero veo cómo terminó el día anterior. De acuerdo a cómo terminó la vela del día anterior, quizás eso te puede dar una visión para el siguiente día. Veo cómo termina la vela de 4 horas. O sea, yo veo muchas terminaciones de velas en diario, 4 horas y 1 hora. Y después que ya terminaron esas velas, me bajo a 15 y a 5, busco una toma de liquidez y ahí hago la entrada. Pero no me envaso en temporales pequeñas, o sea, me baso ahora en adelante, o sea, desde hace como casi 4, 5, 6 meses, incluso creo que más, empecé a ver temporalidades 4 horas, 1 hora, diario. ¿Cambió tu operativa por eso? Sí, pero o sea, sigo siendo intradía. Sí, claro. Pero me enfoco mucho en las temporalidades más grandes. Y obviamente cambió mucho porque he tenido mucho más porcentaje de acierto. Fíjate que tenía casi 3 semanas donde tenía TP todos los días. Wow. Esa semana he tenido 3 stop loss. Lunes, martes y miércoles. Bueno, ayer tuve TP y stop loss, pero yo lo cuento como 3 stop loss. Tuve 3 stop loss y justamente por eso. Porque es que las temporalidades mayores cambian realmente todo. O sea, para mí lo más importante es esperar cierres de velas. Porque ¿qué pasa? Hoy el primer stop loss que me llevé fue justamente por no esperar que cerrara 1 hora. Porque, o sea, faltaban 15 minutos para que cerrara y yo entré, me dio una confirmación de compra, pero los otros 15 minutos hizo que la vela terminara de otra forma. Y eso es fundamental, o sea, esperar que cierre la vela de 1 hora completa y a partir de ahí tomar decisiones, porque eso te va a dar quizás el posible movimiento intradía que tú necesitas para tu operación. Entonces es como más acción del precio, ¿sí? Antiguamente me enfocaba mucho que si es Smart Money, liquidez y eso, y cada vez crean nombres nuevos, LITE, CRT está popular ahorita, ¿no? Entonces, obviamente, son mismos conceptos antiguos, el Power of Three, todos esos son mismos conceptos antiguos, los que le van cambiando el nombre y buscan una diferencia. Pero, al final de cuentas, para mí lo importante es la acción del precio, ver cómo reaccionan las velas, cómo están terminando, cómo terminó el día anterior, y eso es lo que te va a dar el contexto para el día. Súper bien. Sí, porque... y a la final creo que también es volverlo simple, ¿no? Sí, fíjate que antes utilizaba Orderlo, marcaba el Orderlo perfecto. Ahora ni siquiera eso. O sea, realmente lo que me interesa es cómo cerró la vela de 4 horas, cómo cerró 1 hora, cómo están cerrando. También el tiempo, en el horario que lo hizo. Bueno, esto no es lo mismo ver un cierre en Asia que un cierre en plena sesión de Nueva York que acaba de cerrar con volumen. Bueno, ya esa vela de 1 hora tomó liquidez y cerró así. Bueno, puede seguir subiendo, eso es lo que hago. Y cuando ya cerró, lo que hago es espero en 5, en 15, una toma de liquidez a mi favor, a favor de la dirección y listo. Ok. Más o menos, esta pregunta puede ser ambigua, ¿no? Porque muchos lo preguntan, a mí me lo preguntan muchas veces, y es, ¿cuánto es tu win rate? ¿Sí? ¿Cuánto es tu ratio de ganancia? Y en lo personal, hablo por mí, yo no le presto atención al win rate. Me da completamente igual. Es que es cambiante de acuerdo a los meses. Sí, total. Porque por lo menos el mes anterior tuve 80% de win rate. Ok. El mes anterior tuve 70. El anterior tuve 60. Este mes, bueno, llevo 3 días y perdí los 3 días. Y llevo 0. Entonces, es cambiante por el mes. Bastante. Sí, porque es que obviamente el mercado como que va cambiando de acuerdo obviamente a las noticias que tengan el mes. Supuestamente ahorita en diciembre tenemos una posible bajada de
tipo de interés para el dólar, entonces pues obviamente quizás cambian cosas y sí, es cambiante, pero pues yo creo que está por encima del 50. Es promedio, incluso si estuviera por debajo. Richard Dennis tenía el 5% de aciertos en su estrategia en los 80 y hizo $500 millones con eso. Entonces, imagínate. Que la gente entienda que no se trata del win rate. Lo que sí, para mí es importante el ratio. Sí, total. Pues yo, sinceramente, yo busco 1-1, 1-2. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué pasa? Antiguamente buscaba 1-10, ¿sí? Obviamente cuando uno inicia en el money, pero es porque tenía 2 pip stop loss, un pip stop loss. El 1-10 eran 10 pip, es lo que mueve el euro quizás en una sesión, te pagaba el 1-10 rápido. Claro. Pero ahora que mis stop loss, mi mínimo stop loss son 5 pip. O sea, yo no meto menos de 5 porque o sea, yo pongo el stop loss basado en una vela. Entonces, cuando te cerró la vela de 5, así tenga 3, tenga 2, tenga 4, yo siempre le pongo 5 como mínimo. De 5 hasta unos máximos 10, 12 pip de stop loss. Pero cuando veo que tengo muchos pip de stop loss, busco un 1-1. ¿Sí? Cuando veo que tengo 5, bueno, puedo buscar el 1-2 porque son 10 pip que me paga el 1-2, me lo va a pagar muy rápido el 1-2. Claro. Entonces, obviamente, la gente no entiende que el ratio va a depender de acuerdo al tamaño de tu stop loss. Si yo tengo 20 pip stop loss, yo no voy a buscar un 1-2 en el euro, son 40 para que me paguen 1-2 va a costar mucho. Sí. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Que su estrategia tenga quizás un stop loss que te permita quizás que te paguen un ratio considerable. Y con los trades, te lo digo porque entras en mi lista de traders que sé que les está yendo bien, porque te vengo siguiendo ya hace un tiempo acá en redes, lo has demostrado. Algo muy común en todos prácticamente es esto del ratio riesgo-beneficio. O sea, te lo digo porque cuando me dices 1-1, 1-2, ya digo, o sea, tienes muy claro que es ahí donde está es que ¿sabes el mayor éxito. Porque cuando empecé a tradear con dinero real, en brokers reales, o sea, yo recargué una cuenta de 10,000 en Pepperson y yo arriesgaba $500. O sea, yo no arriesgaba el 1%, yo arriesgaba como el 5%. Claro, cuando tú estás arriesgando $500 en dinero real, tú no vas a buscar un 1-10 con $500. O sea, tú necesitas el 1-1 y cerraste tus 500 y listo para acá. O 1-2,000 y cerraste y listo. Entonces, pues eso es lo que uno cambia cuando obviamente opera. Una persona que te hace un ratio 1-20, eso te lo está haciendo primero en cuentas quizás de fondeo, porque pues es una cuenta que no hay problema, pero tú con un dinero real tú no vas a aguantar un 1-20. Es que no lo hace una institución, un BlackRock, un Goldman Sachs, ellos van por ratios 1-1, 1-2 y rara vez van por un 1-5. Claro. Pues es que te estoy hablando de entidades que ponen $50 millones en una transacción. Claro, obviamente. O sea, imagínate. Y eso es a lo que uno debería apuntar como trader. Realmente no es incluso cambiar tanto la estrategia, sino escalar de capital. Empezar de a poco. Exacto. Parece que es una transición sana. Ya cuando se llega a capitales mayores, uno dice, bueno, pues ya estoy ganando más, pero no necesariamente estoy cambiando todo el esquema o la infraestructura de mi estrategia, sino es el capital lo que marca la diferencia ahí. Entonces, genial, genial por ese lado. En tema fundamental, me dijiste que estudiaste algo. Sí. Yo hice un curso de fundamentales, duró como 4 meses. Pues obviamente, ¿qué pasa? Yo dije, yo quiero ser un trader completo. O sea, yo pagué, yo hice curso de la parte técnica, ya eso ya lo domino bastante bien. Y quise pagar un curso de algorítmico y fundamental. Yo dije, bueno, quiero abarcar todo, fundamental, técnico y algorítmico. Sí. Obviamente, la parte técnica ya está bien. La parte fundamental, aprendí muchísimas cosas que antes no tenía en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, antes solamente veía Investing o Forex Factory, veía que el dato salía positivo y ya. Y eso no es... Y luego como que bueno, ¿qué pasó? No, y eso realmente no importa. O sea, lo que importa, obviamente importa el dato que salga, pero hay muchas cosas atrás de una parte fundamental. Sí, los tipos de interés, las nóminas no agrícolas, los PIB, o sea, hay un conjunto de noticias que en el mes tú tienes que obviamente hacer el cálculo de, bueno, cómo salió esta noticia y eso te da una posible dirección para el siguiente mes. Entonces, pues obviamente, o sea, hay que ver muchísimas cosas en la parte fundamental. Y yo siempre recomiendo nunca operar antes que salga el dato. Operar siempre que salga el dato y después que, de acuerdo a lo que salió, tomar quizás una entrada. Totalmente. Así debe ser. Realmente es... el análisis fundamental es un tema...
profundo. Inmenso, sí, yo no me baso tanto en noticias, pero sí me baso en los reportes, más por el estilo operativo que llevamos Swen. Claro. Entonces, por ejemplo, vemos el reporte COT, que es ver cómo están posicionados. No sé si los has escuchado. Sí, están posicionados. Los bancos y todo eso. Exacto, que hay 3 participantes, los comerciales, no comerciales y retail. Entonces, saber más o menos cómo se mueve el comercial, entender la valorización del activo, si está realmente caro frente a la divisa. Porque a veces en la parte técnica uno no puede realmente decir este activo está caro. Porque si fuera así, hace rato el oro hubiera caído. Y tuvo un pequeño retroceso, pero el oro sigue para arriba. Viendo, claro. Entonces es entender un poco esa parte de valorización. Y otra parte que me gusta es el tema de los ciclos estacionales. Entonces me gusta ver, base al pasado, cómo se comportó en estas fechas tal activo, qué afectó, que algunos activos como los índices, que los mueve mucho el tema de los ciclos electorales, postelectorales. Sí. Entonces eso me gusta mucho para tener una idea de qué es lo que realmente mueve el precio, que es algo que habla mucho Larry Williams. El precio no mueve el precio se mueve porque hay fundamentos detrás que lo aceleran, lo mueven, y ya en la parte técnica pues es como el timing. La parte para ejecutarlo. Exactamente. Claro. Entonces tienes que tener muy claro pues esa parte de ejecución. En estos momentos estás fondeado, ¿cómo lo estás manejando? Sí, yo tengo cuentas en diferentes empresas, en Orion, en Wall Street Fund, en Neoma, en Bullfight, en todas tengo cuentas. Sí. Tengo en total como $500,000 en fondeo. Ah, qué bueno. Sí. ¿Y operas, cómo es tu manejo ahí con las todas al tiempo? No, yo opero siempre máximo 2 y la cuenta real en Peppers. Okay. 2 y cuenta real en Peppers. Y si salgo stop en esa, bueno, opero otras 2. Al otro día y así. Sí, exactamente. Okay. ¿Así recomendarías que alguien lo haga? ¿Te ha ido mejor así? Pues cuando están iniciando, mejor que operen una sola. Sí, porque pues obviamente si operas varias al mismo tiempo y tienes stop loss y todavía no tienes la capacidad de aceptar el stop loss, te va a pegar 2 cuentas porque estás perdiendo en 2 en 3. Claro. Pero yo recomiendo que operen una sola, traten de, una semana operan una, otra semana operan otra y así para que se vayan adaptando. Ya después si eres una persona que pues el stop loss te da igual y lo aceptas, pues puedes operar 2 como mínimo. 2. Hay personas que tienen 10 cuentas y todas las tienen un copiador. Pues eso... Pues obviamente, si tú conoces tu estrategia y tienes la capacidad para aceptar una pérdida en 10 cuentas, está bien. Claro, replicadísimo. Pero si no, pues no. O sea, yo opero de a 2. 2 cuentas fondeo y una cuenta real. 2 cuentas fondeo y una cuenta real. Así ¿Y estás con cuentas que de 100,000, 200,000? Sí, en Neoma tengo 3. Tengo 2 de 150 y una de 100. En Orion tengo una de 50. En Wall Street Fund tengo una de 50. Y en Bullfight tengo una de 25. Ok. Súper bien. O sea que tienes ahí para rotar durante la semana. Para la semana. Ok. ¿Te ha pasado que has perdido en todas durante una semana o es difícil? Sí. Okay. Porque pues, por lo menos esta semana he perdido en todas. Porque el lunes perdí en unas y hoy perdí en otras y así. Pero se vuelve más dinámico, ¿no? O sea. Y que pues la pérdida no lo recibe una toda. Exacto. Entonces, sí, claro, porque tienes 3 días perdedores, pero si es en la misma cuenta... Ahí sí pierdo 3%, pero si perdí aquí y aquí perdí otra, entonces se divide la pérdida y al final perdí un solo por ciento en una. ¿Cómo manejarías o cómo recomendarías, digamos, manejar una cuenta? Da la casualidad de, y no te estoy deseando eso, pero digamos que vuelves y pierdes en la cuenta que perdiste el lunes y vuelves y pierdes en esa. ¿Cómo manejas tú el tema del riesgo? Porque hay gente que va en drawdown y le baja el riesgo. Sí. ¿Cómo lo es? Fíjate, o sea, yo tengo como que si yo pierdo 3 veces seguido, ya yo no sigo operando en la semana. Ya yo, o sea, vuelvo a la siguiente semana, pongo a hacer otras cosas, empiezo a hacer actividades que ayudan a callar mi mente, como no sé si has escuchado de el grounding, algo hielo, o sea, ese tipo de cosas apagan la mente completamente y comienzo una nueva semana de una forma totalmente diferente, ¿sí? Pero, ¿cómo es que era la pregunta? Se me olvidó. ¿Cómo manejarías un drawdown un drawdown seguido? O sea, en una cuenta de fondeo yo siempre riesgo el 1%. Porque ¿qué pasa? Si perdí ahorita 1% y vuelvo y arriesgo y pierdo el 1% y vuelvo y pierdo y a le bajo el 0.50 y fue el trade bueno y me pago 1 a 3. Vas a batallar para subir esa cuenta. Sí, entonces yo arriesgo el 1%. Ya cuando me queda, estoy a 1% de quemarla, ya ahí lo divido y dejo los últimos 2 tiros. O sea, estoy a 1% de quemarla, la bajo a 0.50 y bueno, quitan los últimos 2 tiros que tengo. Y aquí viene la pregunta, el boom, el shock. ¿Has quemado cuentas? Sí, claro. Y yo lo he dicho muchas veces en la empresa de fondeo. O sea, es que mantener una cuenta de fondeo es mucho más complicado por los riesgos, por las reglas que cambian, las reglas, exacto. O sea, uno la tiene, hace 1 o 2 retiros, la quema. Claro. O a veces
pasa la primera fase, quema la segunda fase. O sea, es normal, sí, porque obviamente uno va con las ansias de pasarlo rápido para no perder tanto tiempo y quizás arriesga más en un día, pierde 2% en un día, ¿sí? Claro. Pero pues obviamente eso con una cuenta real no me pasa. Claro, es que en una cuenta real, si es una de $10,000 reales, tú dices, tú no vas a ponerte a quemar 10,000. No. En una prueba de fondeo, cuenta de 100,000, te costó solo 500. Realmente, si la quemas, estás perdiendo 500. Y que uno inconscientemente, el cerebro sabe que todo lo te costó 500 y no le da la importancia que a veces... Y a veces eso está mal, porque a veces uno dice... Por lo menos hay muchas personas que compran muchas cuentas de 5,000 porque cuentas son 20, 30 dólares y no le da la importancia y queman cuentas de 5,000. Exacto, pero hay que controlarlo. Es que también hay que darle importancia porque pues es dinero que estás gastando constantemente. O sea, hay que verlo para como la oportunidad de apalancarse rápido, hacerlo bien, con el riesgo. Incluso un 1% es súper tranquilo. Sí, sí. Y que, o sea, lo ideal para mí es las empresas de fondeo se apalanca para crear tu capital en un broker. Exacto. O sea, eso es lo que tiene que hacer la gente. O sea, la empresa de fondeo, obviamente, bueno, ¿qué haces? Hiciste tu retiro, $2,000, no sé, un ejemplo. 1,000 para la cuenta de fondeo, 1,000 para ti, para tus gastos. Digo, 1,000 para cuenta real, 1,000 para tus gastos. Y así vas creando y capitalizando tu cuenta. Es la mejor manera de hacerlo para que, pues en últimas, pasa mucho y ya mejoraba mucho ese aspecto con las props, ¿no? Y que te digo algo, que cuando tú tienes una cuenta real y que tú hiciste $500 ahorita y lo puedo retirar ya mismo, la gente no entiende eso. Esa sensación. Exacto. O sea, yo hice en una cuenta de 10,000, yo le hice el 70%, yo lo tengo editado. Y le hice $7,000. Y yo en una semana yo me propuse cada día retirar 500. Y hacía un trade 1 a 1 y retiraba 500. 1 a 1 retiraba 500. 1 a 1 retiraba 500. Y eso tú no lo puedes hacer en una cuenta de fondeo. Pero ¿qué necesitas? Necesitas capital para tú después poder tradear relajado. Obviamente yo porque arriesgaba el 5%. Claro. Pero, o sea, si tú tienes $50,000, arriesgas el 1%, son $500. O sea, no te va a afectar perder. Para quemar la cuenta tienes que perder 100 veces. ¿Y cómo haces para tener los 50,000? Con los retiros de la cuenta de fondeo vas creando tu capital. Uno de los traders que sigo, en este caso Larry, comentaba que uno de sus drawdowns máximos alcanzó a estar en menos 12% su cuenta, ¿no? Él solo opera capital real. Y mucha gente dice, uy, si yo pierdo eso, ya perdí la cuenta. Claro. Pero en capital real, eventualmente, por la estadística y la matemática de una buena gestión, se puede uno recuperar de cualquier drawdown. Y sí, digamos, yo personalmente he tenido drawdowns de 10%. O sea, he tenido también eso y muchos sé que lo pasan, pero el cambio aquí es mi gestión tiene que ser intacta. De lo contrario, pues empiezo como a dañarla, ¿no? Entonces algunos le menguan el riesgo y duran más tiempo en recuperar y algunos se dan un poco más agresivos y ahí es cuando empiezan a hacerse más daño. Por eso es que muchas veces uno no puede mantener quizás una cuenta de fondeo tanto tiempo. Claro. Porque claro, yo pierdo en mi cuenta real un 10%, pero yo pues el siguiente mes le puedo hacer otro 10 y ya lo recuperé. En una cuenta de fondo yo pierdo el 10% y ya tengo que empezar de cero. Y sin contar las reglas que muchas tienen, ¿no? Que el tiempo, que te duró menos de tanto tiempo. Sí, menos de un minuto. No puedes operar quizás, no puedes agregar un trade más del 2%, regla de consistencia para retiro. Son muchas cosas. O sea, yo lo que recomiendo al 100% es cuenta de fondeo, retirar y crear tu capital en una cuenta real. Cuando aprendes y tienes la sensación de operar cuentas reales, es totalmente diferente. Excelente, Jan. Muy diferente. Y cuéntame ya para ir concluyendo, ¿cuáles son tus proyectos ahorita? También tienes obviamente una academia, estás educando a algunos. Sí. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, fíjate, por lo menos en la academia, nosotros estamos en la academia hace como casi 3 años. Ajá. Y fíjate que nosotros no tenemos muchos alumnos. Así que como hay personas que hacen lanzamientos y en un lanzamiento venden 200 alumnos, esos 200 son los que yo tengo como alumnos desde hace 4 años. ¿Por qué? Porque nosotros lo que nos enfocamos... Primero, para ingresar a la academia, necesitas pasar por un proceso de admisión. O sea, nosotros hacemos una entrevista. Si viene con una mentalidad correcta, ingresa. Si no, rechazamos a la persona. Hemos rechazado a muchísimas personas porque ven esto como un hobby. Entonces, obviamente, es pérdida de tiempo para uno. Entonces, pues, realmente... damos formaciones, pero es muy personalizada. O sea, revisamos tareas. Si la persona tiene preguntas o dudas, hacemos un Zoom con esa persona individualmente. O sea, es muy personalizado. ¿Sí? Okay. Y los proyectos que tengo ahorita tengo un proyecto que es hacer $1 millón, pero en trading, o sea, en capital real. No $1 millón en fondeo, porque en fondeo yo pago 4 o 5 cuentas de fondeo de 200 y uno se puede fondear. Pero es $1 millón en trading en dinero real. Entonces, ¿cómo lo empecé? Empecé con una cuenta de fondo de 100K
y el primer retiro lo iba depositando en el broker. O sea, iba capitalizando con las cuentas de fondeo y en el broker iba creciendo la cuenta, ¿sí? Entonces, ese es el reto que tengo, que le di una pausa porque yo empecé tradeando, pasé la primera fase de Neoma, estamos en la segunda fase, esa la paré. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Obviamente, para yo generar $1 millón, yo tengo que actuar, sentirme, pensar como una persona que genera $1 millón. Claro. Entonces, el mes pasado, ¿qué hice? Me empecé a asociar con personas que ya han generado $1 millón. O sea, el mes pasado fui a Medellín, duré como casi un mes en Medellín. Sí. O sea, conocí personas que ya han generado $1 millón. Por lo menos el CEO de Wall Street Funder, él es, o sea, no solamente es una empresa de fondeo, sino que ellos tienen una... ¿cómo se llama? Un fondo de inversión real de dinero. Entonces, pues obviamente es una persona que ya genera más de $1 millón. El dueño de Bullfy, o sea, muchas personas ya han generado más de $1 millón y empecé a conocer muchas personas que generan $1 millón, cómo piensan, cómo actúan, y eso yo lo tengo que trasladar y adaptar. O sea, no es solo un reto de que voy a hacer $1 millón, no. Yo tengo que convertirme en una persona que realmente genera y va a tener $1 millón. Y quizás la persona que soy ahora no soy, pero estoy en proceso en ese crecimiento. Excelente. ¿Cómo te pueden buscar en redes sociales? ¿Tienes Instagram, YouTube, TikTok? Sí, como Jan Talero Trader. Ahí está Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, en lo que sea. ¿Sí, en TikTok haces bailes y eso? No. Okay. No, solo información de trading y eso. Súper bien. Sí, como Jan Talero Trader. Excelente. Pues Jan, te agradezco mucho por este espacio, mi hermano. Muchas gracias por haberte unido. Y bueno, en la descripción de este video van a ver todas las redes sociales de Jan para que lo sigan. Comenten qué fue lo que más les gustó de este episodio y nos vemos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga. Chao, chao. Gracias.